El cine es uno de los géneros del cine más extremos. Provoca en el público sensaciones de miedo, pánico, preocupación, incomodidad y angustia. Generalmente en la trama se desarrollan historias de persecuciones o escenas donde los protagonistas tratan de salvar su vida del acecho de algún personaje sobrenatural, villano maligno o incluso animales maléficos. El género de terror tiene bases sólidas en las leyendas, supersticiones y literatura, así como las pesadillas o temores principales que se mandan en las culturas actuales. Una fuente es la novela de terror, que nació en la segunda mitad del siglo XVIII. Otra fuente es el cuento de miedo, que es la tradición muy desarrollada en las culturas rurales de todo el mundo. De esta última fuente surgirán los elementos y personajes característicos del género de terror, que son los vampiros, hombres lobos, monstruos, fantasmas, brujas, zombies y así como algunos animales o creaciones espeluznantes con forma humana. Otras características propias de este género son los elementos fundamentales, como son la escasa iluminación utilizando la técnica del claroscuro, que se suele inspirar en la pintura romántica alemana del siglo XIX. Escenarios nocturnos o macabros como los cementerios, casas abandonadas, castillos, ruinas, bosques, jardines y demás. Musicalización muy densa o característica y por supuesto efectos de sonido. Esto suele ocurrir en películas como Psicosis, Tiburón o Halloween. Los efectos fisiológicos que experimenta el espectador horrorizado en su butaca incluyen fuertes subidas de adrenalina, con dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, sudor frío. Normalmente estas películas están basadas en la exhibición de la crueldad, normalmente humana, bestial o sobrenatural, con representación del mal. Sin embargo, aparte del mal, predomina lo oculto y lo misterioso, lo que define en gran medida este género. Dentro de este tipo de cine existen clasificaciones o subgéneros de películas, porque cada variante de este género tiene elementos característicos que no necesariamente encajan en el mismo género. Estos son los subgéneros dentro de esta categoría: lo desconocido y el más allá. Películas donde aparecen seres de ultratumba, monstruos, fantasmas, vampiros y todo tipo de criaturas macabras. Tiranía despiadada. Películas donde aparecen seres que son victimizados por el monstruo, como Drácula por sus súbditos o King Kong amenazando la ciudad. Monstruos. Frankenstein, Alien, Depredador o criaturas con características humanoides, es decir, aparece la anormalidad. Miedo a la locura. Cuando las víctimas presenten signos de locura, donde ocurre en películas como El Exorcista, Psicosis, Halloween o algunas similares. Tipos de películas de terror. Cine de miedo con misterio. Muchas películas de miedo incorporan el misterio como un elemento clave. Se podría entender también como sucesos extraños, paranormales incluso. Los teóricos del cine opinan que esta categoría responde a los espectadores no son capaces de explicar el sentido de lo narrado. Edgar Allan Poe solía utilizar lo misterio y siniestro para dotar de oscuridad y cierto terror a sus relatos. La misma idea se ha ido trasladando al cine en filmes como Paranormal Activity, una película basada en extraños sucesos. Películas de miedo psicológicas. Hay películas de miedo que, más allá de mostrarlo evidente en pantalla, juegan con las posibles interpretaciones mentales. Esto puede llegar a ser más tenebroso que un simple susto y esperado. Suelen ser filmes que descartan la violencia y el gore y apuestan. Por contrario, en la presentación de un miedo secundario e incontrolable, jugar con las mentes, dirían muchos expertos cinematográficos. Así, se trata de películas que, si las analizas con detalle, no dan miedo, pero en su conjunto consiguen crear una sensación incómoda y tenebrosa en los espectadores. El Resplandor. Una de las películas más famosas de Kubrick es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cine de terror psicológico. Películas de miedo slasher. La palabra slash es el término inglés equivalente a cuchillar o descuartizar. Como podrás adelantar, este tipo de películas son violentas y con mucha sangre presente. Las películas de cine slasher suelen contar con un antagonista que se encarga de matar, por lo que fuente del miedo es precisamente esa: conseguir escapar de un asesino en serie o monstruo que atenta en la vida del personaje en pantalla. Normalmente el antagonista suele tener un aspecto tenebroso y poco claro,
donde no se identifiquen sus rasgos principales. Es el caso de Pesadilla en Elm Street, con Freddy Krueger como antagonista. Películas gore, violencia y terror máximo. Las películas de gore suelen ser desagradables de ver. El público que se declara fan de este tipo de cintas disfruta de las situaciones incómodas y a menudo declara ser capaz de desviar la mirada ante momentos verdaderamente desagradables o repugnantes. La clave de las películas gore es que suelen narrar hechos que se centran en aplicar violencia directa entre cuerpos humanos. Véase, por ejemplo, la realización de heridas, autolesiones o torturas muy explícitas. El ejemplo más claro de este tipo de películas es la saga de Saw. En ella podrás ver un sinfín de imágenes violentas que atentan directamente contra el propio cuerpo humano. No son aptas para todos los públicos. Y por último, películas de miedo fantásticas, monstruos y seres irreales. Se trata de un subgénero que combina las películas de terror con las de fantasía. De esta forma, nos encontramos con filmes donde la magia y el personaje fantástico son los protagonistas. Suelen ser oscuras y con violencia, que sustente el mensaje de terror. Así como un ejemplo claro podríamos decir la saga de Harry Potter. No es un terror extremo, pero sí comparte la mayoría de características.